aquí para explicaros un poquito el desarrollo normativo de ese artículo 15 de la ley trans. ¿Qué debemos saber? Vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué dice este artículo. El artículo 15 lo que resalta es que esas empresas que tengan más de 50 personas trabajadoras deberán contar en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Es decir, un conjunto de medidas como bien puede ser un plan y que incluyan también un protocolo de actuación para atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Para ello, las medidas serán pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras. El contenido y el alcance de esas medidas se desarrollarán reglamentariamente. Este desarrollo reglamentario ha llegado al fin el 8 de octubre, ¿de acuerdo?, de este mismo año, con el Real Decreto 1026/2024, donde nos especifica cómo tiene que ser esta negociación de las medidas y cómo tiene que ser este protocolo de actuación, ¿de acuerdo? Es decir, este Real Decreto tiene implicaciones significativas para las empresas que cuenten con más de 50 personas trabajadoras, en formación, en revisión de sus políticas de procedimientos internos y posiblemente en una adaptación cultural a los miembros de los equipos encargados de su implementación y seguimiento. Como bien dicen estas dos primeras presentaciones, estamos delante de una obligación que solo... Perdonad, que ahora no se inicia. Ahora, vale. Que solo nacerán las empresas cuya plantilla sea superior a 50 personas trabajadoras, es decir, cuya plantillas cuenten con 51 personas trabajando. ¿De acuerdo? Esto se diferencia, como creo que ya bien sabréis, del plan de igualdad, que el plan de igualdad tiene la obligación a aquellas empresas que tengan 50 personas trabajadoras, entonces este plan es para aquellas que tengan 51 personas trabajadoras. ¿De acuerdo? También abre la posibilidad, obviamente, de que puede ser esta implementación totalmente voluntaria para aquellas empresas que no lleguen a este umbral de personas trabajadoras. ¿Cuándo nace esta obligación? Pues aquí se rige igual que el plan de igualdad, ¿vale? La propia norma, el reglamento, nos dice que hay dos periodos donde tenemos que hacer el cómputo de la plantilla para saber si nos nace en nuestra organización esta obligación. Y es los mismos días que establece para los planes de igualdad, que es el 30 de junio y el 31 de diciembre. Esas dos fechas tenemos que hacer el cómputo de nuestra plantilla para saber si estamos obligados o no a tener estas medidas planificadas y este protocolo de actuación. ¿Cómo lo computamos? Pues la norma rige exactamente como el plan de igualdad, ¿de acuerdo? Se cuenta con toda la plantilla total, cualquiera que sea el número de centros de trabajo que tenga esta empresa y cualquiera que sea la forma de contratación laboral. Por tanto, nos cuenta una persona, aunque tenga una contratación de fijo indefinido, que tenga una contratación temporal, ¿de acuerdo? O un contrato formativo, y los de contratos de duración determinada y puesta a disposición también cuentan en el cómputo de la plantilla. La jornada también es totalmente indiferente en este caso. Cuentan como una persona en plantilla, tengan una jornada completa o tengan una jornada parcial, ¿vale? Ahora que ya sabemos cuándo nos nace la obligación, tenemos que saber quién tiene que negociar. El artículo 4 de este Real Decreto nos dice que la normativa exige que las medidas para la no discriminación sean acordadas a través de la negociación colectiva y establece que debe llevarse a cabo en un plazo máximo de 3 meses tras la entrada en vigor del decreto, ¿de acuerdo? Estos 3 meses serían ya, habrían terminado, como aquí os pongo en la diapositiva, día 10 del 1 de 2024, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a negociar? Dependerá del convenio colectivo que se aplique en la empresa, ¿de acuerdo? Si tenemos un convenio de empresa, se negociará en el marco del mismo convenio, ¿de acuerdo? Con la comisión negociadora que rigió ese convenio colectivo,
¿vale? Si tenemos un convenio colectivo superior a la empresa, pues se negocia en el marco de dicho convenio, es decir, en el marco de la negociación colectiva del convenio sectorial o de grupo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si nuestra organización o nuestra empresa no tiene un convenio colectivo de aplicación? ¿Qué debemos hacer? Pues aquí la norma establece dos escenarios diferentes, dependiendo de si la empresa o la organización cuenta con RLT o sin RLT. Esto ya os sonará un poquito de la negociación de los planes de igualdad. Si contamos con RLT, se negociarán las medidas planificadas mediante acuerdos de empresa, es decir, negociando con la misma RLT, y tenemos un periodo de 6 meses para hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el cuarto escenario? ¿Qué pasa si no tenemos esa RLT? Pues se deberá hacer constituyendo una comisión negociadora con, en una parte, la representación de la empresa y en otra parte con la representación de los sindicatos más representativos y los más representativos en el sector, ¿vale? Se rige también en esta fase por el criterio de proporcionalidad en cuanto al voto y a la presencia en esta mesa. Sí que establece de que en ambas partes solo va a poder haber un máximo de 6 personas, de 6 miembros por cada una de las partes. Sí que es cierto que la norma ha hecho, respecto a los planes de igualdad, una actualización, ¿de acuerdo? Visto cómo ha ido el funcionamiento, que los sindicatos legitimados para negociar deberán responder a convocatoria de la empresa en el plazo de 10 días hábiles. ¿De acuerdo? Ampliables a otros 10 días hábiles si ninguno respondiera al primer periodo. ¿Qué pasa si no responden los sindicatos más representativos o los más representativos del sector a esta convocatoria tras el plazo de estos 20 días hábiles? Pues que la empresa pueda proceder unilateralmente a la determinación de las medidas planificadas de acuerdo con los contenidos negociados en este decreto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el contenido mínimo de estas medidas planificadas? El reglamento nos establece 3 ámbitos en el cuando no tengamos convenio colectivo de aplicación, ¿vale? Recordad estos 4 escenarios que os he comentado anteriormente. Pues deberemos determinar las partes negociadoras, a quién aplica, a qué aplica y territorialmente y personal y temporalmente, disculpad, también a qué aplica, ¿vale? Y sobre todo, habrá que establecer un procedimiento para las posibles discrepancias que puedan haber, tanto en aplicación como en la interpretación. En todas las medidas planificadas sí que estipula un contenido mínimo que se determinará en estas medidas planificadas. El propio reglamento establece 2 anexos. En el primer anexo, el anexo 1, establece todo aquel contenido mínimo que tienen que tener estas medidas planificadas. Igualmente, también se deberá incluir, como os he dicho antes, este protocolo frente al acoso y a la violencia, donde se identifican prácticas preventivas y mecanismos de detención y de actuación frente a estos. Este contenido también está establecido en el propio Real Decreto en su anexo 2, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué dicen estos anexos, ¿de acuerdo? Si queréis profundizar un poquito más en estas medidas, lo podéis ver estipulado taxativamente en el anexo, ¿de acuerdo? Estas medidas planificadas deberán contener el contenido mínimo, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Que veis en pantalla, que serían cláusulas de igualdad de trato y no discriminación, acceso al empleo, clasificación y promoción profesional, formación, sensibilización y lenguaje, que hace muchísimo hincapié el reglamento en este apartado, crear entornos laborales diversos, seguros e inclusivos, permisos y beneficios sociales, régimen disciplinario. En el caso de los permisos y beneficios sociales, he querido entrar un poquito, ¿de acuerdo? Y sí que me gustaría deciros que es que lo que quiere decir con estos permisos y beneficios sociales es que los convenios o los acuerdos colectivos deberán atender a la realidad de las familias diversas, los cónyuges y parejas de hecho LGTBI, garantizando el acceso a los permisos, beneficios sociales y derechos sin discriminación por la razón de orientación e identidad sexual y expresión de género. Por tanto, en particular, estos convenios colectivos o acuerdos de empresas deberán contemplar medidas específicas en relación a las familias diversas, ¿de acuerdo? Y a la igualdad de disfrute de los permisos.
Esto es lo que quiere decir en cuanto al contenido mínimo de permisos y beneficios sociales. No es que tengamos que crear unos nuevos, sino que se tendrán que tener en cuenta los existentes a este colectivo. Muy importante. La normativa establece que deben implementarse mecanismos de seguimiento, evaluación y revisión de las medidas adoptadas para saber si lo que estamos implementando tiene cierta funcionalidad o no. Y las empresas además también tendrán que diseñar un plan para evaluar la efectividad de sus medidas y realizar los ajustes necesarios. ¿Quién debe realizar o quién debe crear estos mecanismos de evaluación? Pues será la propia comisión negociadora, el convenio colectivo o el acuerdo de empresa quien establezca los plazos de dicho seguimiento, evaluación y revisión. Como ya os he comentado antes, el anexo 2 establece también cuál es el contenido mínimo de este protocolo de actuación frente al acoso y la violencia contra las personas LGTBI. Hace un breve desarrollo de que tiene que llevar una declaración de principios, es decir, un compromiso explícito y firme de no tolerar ningún tipo de práctica discriminatoria que concluya con acoso por orientación o identidad sexual y expresión de género. También, obviamente, el ámbito de aplicación, es decir, que tiene que ser aplicable a todas las personas que trabajan en la empresa independientemente del vínculo jurídico que las une, así como, por ejemplo, los candidatos, los proveedores, los clientes y los visitantes. ¿De acuerdo? Esto también es muy importante porque no solo es un protocolo que tenga su ámbito personal en las personas que tienen una relación jurídica con la empresa, en este caso las personas trabajadoras, sino es que también abre el circo de protección a todas esas personas que puedan tener cierto contacto con la empresa, con los futuros candidatos o candidatas, con los proveedores, los clientes y los visitantes, ¿de acuerdo? Esto es un aspecto bastante innovador respecto a los otros y muy importante. También estipula cuáles tienen que ser los principios rectores y de garantías del procedimiento, es decir, tiene que ser, como ya sabemos en los otros protocolos, pues un procedimiento ágil, respetando siempre la intimidad de ambas partes, la confidencialidad y sobre todo la protección de la víctima frente a represalias, contradicciones y restitución de las víctimas. El procedimiento de actuación también se establecerá el proceso para la presentación de denuncias, el tiempo máximo para su resolución y las medidas cautelares o preventivas que se deben adoptar mientras se investiga. Esto es todo el contenido, de acuerdo, de este Real Decreto 1026/2024. Sí que me gustaría, antes de poneros estas algunas cuestiones, de acuerdo, deciros que es un reglamento muy nuevo, solo lleva de aplicabilidad 10 días. Hay muchas cuestiones que aún no se han determinado ni se han definido cómo deberán darse respuesta, ¿de acuerdo? Pero sí que os he querido poner de alguna manera estas cuestiones que durante estos 10 días de procedimiento, pues me han llegado a la oficina para ver si os puedo resolver alguna de las dudas que tenéis ya en mente. ¿Qué pasaría si transcurridos estos 3 y 6 meses de iniciado el procedimiento no se llega a un acuerdo? ¿Cómo se actuaría? Pues en este caso, las empresas deberán implantar, ¿vale?, las medidas que se estipulan en el Real Decreto de forma provisional hasta que la negociación de acuerdos sea definitivo. Esto sobre todo es para aquellas empresas que sí tienen convenio colectivo de aplicación, ¿de acuerdo? Y que durante este tiempo que permite la norma, el convenio colectivo de aplicación, disculpad, aún no se ha pronunciado sobre estas medidas. Entonces, la empresa debe recoger lo que está estipulado en este anexo 1 de este Real Decreto y transponer estas medidas a su política interna, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede en los convenios colectivos que se encuentran aún vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto? ¿Qué pasa si ya tenemos un convenio de aplicación y que es relativamente nuevo, no está decaído, no está en negociación? En ese caso, deberá haber una reunión expresa de la comisión negociadora para tratar específicamente las medidas planificadas, ¿de acuerdo? Otras preguntas es que, ¿deberán las empresas incluir en su normativa interna de la empresa y el protocolo de actuación frente al acoso y la violencia contra las personas LGTBI, a diferencia del de por razón de sexo, ¿de acuerdo? Y de género, disculpad,
sí que se tiene que implementar este protocolo, pero solo aquellas empresas que tengan más de 50 personas trabajadoras. No es para todas las empresas, independientemente de su tamaño, no. Es solo para aquellas empresas que tengan 51 personas trabajando, ¿de acuerdo? Las medidas planificadas tienen una duración máxima determinada. Esto es en relación a la comparativa con el plan de igualdad, que solo tiene una duración máxima de 4 años. Estas medidas no tienen una duración máxima. Se estará a lo que dispongan las partes, ¿de acuerdo? Recordad que el seguimiento, la evaluación, pues también será a lo que dispongan las partes. Y si ya cuento con un protocolo general frente al acoso y la violencia, ¿tengo que desarrollar otro? No, no es necesario. Si tenemos 51 personas trabajando, tenemos un protocolo de acoso ya en nuestra política interna. No es necesario crear otro protocolo, ¿de acuerdo? Tal como pone el anexo 2. Sino lo que tenemos que hacer es que que en ese protocolo de acoso que ya tenemos existentes en nuestra empresa, ya contemple medidas dirigidas al colectivo LGTBI o se amplíe para incluirlas, ¿de acuerdo? Entonces, no es necesario hacer uno nuevo si se tiene en cuenta esta materia. Si no se tuviera en cuenta, lo único que se tiene que hacer es actualizarlo para intentar no, para dar protección y entender a estas medidas dirigidas a este tipo de colectivo. ¿De acuerdo? Bueno, el contenido, como veis, es bastante reducido. Os vuelvo a decir que es un contenido que ha salido nuevo hace muy poquito, no tenemos jurisprudencia, no tenemos tampoco ninguna buenas prácticas desde el Ministerio. Entonces, esto es lo que dispone el reglamento 1026/2024, ¿de acuerdo? Especificados. Sí que haciéndoos un breve resumen, ¿de acuerdo? Aquellas empresas que tengáis convenio colectivo de aplicación, tenéis que estar a expensas de lo que ponga este convenio colectivo, ¿de acuerdo? Si dentro de 6 meses no se hubiera planificado nada aún en este convenio colectivo, sí que vosotros tenéis la obligatoriedad de estipular en vuestra política interna las medidas que se establecen en el anexo 1, ¿de acuerdo? Aquellas empresas que no tenéis convenio colectivo de aplicación, tenéis que estar dispuesto a si tenéis RLT o si no tenéis RLT y sois vosotras quien tenéis que em, establecer las medidas planificadas, ¿vale? Voy a ver el chat a ver si ha habido alguna pregunta. Vale, sí. Vamos a ver las preguntas. Si en el plan de igualdad hay un apartado para ley, ¿tengo que hacer uno nuevo? Es una de las dudas muy crecientes ahora mismo, pero a tenor de la literalidad del articulado, deberás negociar esas medidas planificadas de la forma que te ponga atendiendo a qué modalidad tienes de empresa, si tienes convenio colectivo sectorial, si tienes acuerdo empresarial o si no tienes convenio colectivo de aplicación. Los que tenemos convenio de hostelería tenemos que regirnos por este o hacerlo por nuestra parte. Si os aplica el convenio de hostelería, tenéis que estar dispuesto que os ponga el convenio colectivo de hostelería, ¿de acuerdo? En el caso de que no transponiera estas medidas en el plazo que os he dicho anteriormente, sí que deberéis estar a lo dispuesto en el anexo 1. ¿Vale? Este plan se tendrá que registrar como el plan de igualdad. Es una de las preguntas también que se hace. De momento, pensad que las medidas estarán estipuladas en vuestro convenio colectivo de aplicación, entonces no es realmente un plan propio, ¿vale? En este sentido, sois vosotros que tendréis que estar regidos por lo que os marque vuestro convenio colectivo. ¿Vale? Más preguntas. Perdonad, que estaba subiendo muy rápido y no me quiero dejar ninguna. ¿Qué formación es necesaria o quién de la empresa puede impartir la formación en igualdad y LGTBI, técnico de relaciones laborales, de prevención? Esto dependerá un poco de la formación que tenga la persona en concreto, ¿de acuerdo? Quien esté más sensibilizada con el tema, quien tenga más formación en el tema, sea quien pueda dar estas formaciones. Recordad que también la parte de formación es uno de los aspectos más preventivos de la norma, entonces es donde van a focalizar un poquito más esta intensidad normativa, ¿de acuerdo?
¿Vale? Si hay instalaciones en el centro segregadas por sexo o género, como los aseos, vestuarios, habitaciones, se garantizará a las personas usuarias el acceso y uso de las instalaciones correspondientes. Exacto. Pensad que luego la idiosincrasia de cada empresa os va a hacer tener dudas. Ya como os vengo diciendo y remarcando, es una normativa nuevísima, ¿vale? Solo lleva 10 días de aplicación, es una normativa muy básica que no entra a pulir mucho contenido, entonces tenemos que estar un poco a las expensas a cómo se haga la negociación colectiva de estas medidas, ¿vale? Y cómo realmente luego aterrice a los convenios colectivos. Las fechas de 30 de junio y 31 de diciembre debo coger la plantilla media de esas fechas o el total de las personas que haya de alta en esas fechas. Las empresas de hostelería puede que tengamos 51 el 30 de junio y 31. ¿Qué hacemos? Vale, es una pregunta típica. El 30 de junio y el 31 de diciembre, el cómputo tiene que ser de la plantilla que tienes en ese momento. Entonces, si a día 31 de junio tienes 51 personas trabajando, te nace la obligación. Y no te decae esa obligación si a día 31 de diciembre tienes 30 personas trabajando, ¿vale? Porque ya se te ha iniciado la obligación a 30 de junio. Pensad que además en este cómputo también se tiene en cuenta ese personal temporal durante los meses de enero y junio, ¿de acuerdo? Que en el momento del 30 de junio, disculpad, no estén de alta en vuestra empresa, pero que hayan estado trabajando con vosotros más de 100 días. Esas personas trabajadoras también os cuentan como una persona en plantilla, ¿de acuerdo? El recuento es mínimo, es decir, son las veces mínimas que hay que contar, pero no hace la obligatoriedad en cualquier momento que sea 51. No es que sea mínimo, ¿de acuerdo? Sino ese es el que os establece que esos días sí que tenéis que hacer el cómputo de plantilla para saber, una, si tenéis 50 personas trabajadoras, tenéis la obligación de tener e implementar un plan de igualdad, y si tenéis 51 personas trabajadoras, tenéis que implementar las medidas planificadas respecto al colectivo LGTBI, ¿de acuerdo? Y al protocolo también. ¿Qué sucede si, siendo una empresa que tiene una temporalidad bastante marcada, el 4 de abril ya tenemos una plantilla de 72 personas? Que obviamente si la empresa ya tiene notificación de que esa plantilla es tan elevada, ahí ya nace la obligación. ¿De acuerdo? Entonces, si a día 7 de abril tuviéramos una inspección de trabajo, sería muy difícil justificar que nos acabamos de dar cuenta que tenemos 72 personas trabajando, ¿de acuerdo? No sé si me he explicado. Vale, cuando haya un convenio colectivo en ultraactividad y que no se prevé que se actualice en breve, la empresa debe ir por su cuenta a la hora de aplicar las medidas y políticas. Casi gran parte de los colectivos, de los convenios colectivos están en ultraactividad. De momento, vamos a ver cómo se formalizan, ¿vale? Estas comisiones negociadoras, en el sentido de que como ya está en ultraactividad, está en acción este convenio colectivo, ¿vale? La mesa negociadora de ese convenio colectivo tiene la obligación de sentarse a negociar solo en estas materias, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ver cómo se estipulan estas negociaciones y si al cabo de los términos que os he comentado anteriormente no se ha llegado a cuenta, la empresa deberá coger las medidas planificadas que están en el anexo 1, ¿de acuerdo?, de este Real Decreto, y ponerlas e implementarlas en su política interna. Formación mínima de las personas. La formación mínima de las personas, supongo que te refieres a los que traten estos temas, de hagan formación en este aspecto, pues no está nada estipulado, pero sí que tendrían que tener cierto nivel técnico para llevarlas a cabo, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en formación, en el anexo de las medidas, ¿vale? En el anexo 1, que solo os he comentado cuáles son un poco las áreas, ¿vale? De contenido mínimo, veréis que allí sí que os estipula un poquito qué contenido tiene que tener esa formación, ¿vale? Y va en relación un poco a identificar cuáles son los derechos de este colectivo, su insertabilidad en el empleo, ¿vale? Van un poco ahí ligadas. ¿Nos vas a enviar la presentación? Sí, a todos los presentes, y os voy a enviar la presentación, ¿de acuerdo? No os preocupéis.
Aquí, como veis en pantalla, también os he puesto mi número de teléfono y mi correo electrónico, pues sí, os siguen surgiendo dudas respecto al tema, o justo cuando ahora os volváis a leer la presentación, seguís teniendo algún tipo de duda, que podáis contactar conmigo sin ningún problema, porque desde la Oficina de Igualdad de ACAEP lo que hacemos es un asesoramiento técnico y jurídico en los temas de, pues, de igualdad y no discriminación. Entonces, obviamente, en este aspecto también hacemos este tipo de asesoramiento. La formación es obligatoria para todas las empresas, da igual el número de personas que tenga o solo las de más de 51 personas. La formación es, siempre digo lo mismo, pero la formación pensad tanto como para la plantilla como los cargos directivos, ¿vale? Para que me entendáis, siempre es una herramienta de prevención, ¿de acuerdo? Y de cambio de la cultura empresarial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿no es obligatoria para todas las empresas? No, ¿vale? En este caso, pensad que estas medidas planificadas y este protocolo es solo para aquellas empresas que tengan 51 personas en plantilla, ¿de acuerdo? Que estaría muy bien que todas las empresas tuvierais tiempo para poder realizarlo en cualquiera que fuera vuestra plantilla, ¿de acuerdo? Sobre esta pregunta, ¿en qué momento cuando la persona se haya registrado en registro civil o no es necesario? Si hay instalaciones en el centro segregadas por sexo o Vale, Yolanda, Fernando, si quieres, como es una pregunta un poco más técnica y que tiene un desarrollo un poco más técnico, me guardo tu pregunta, ¿vale? Y te la contestaré por correo electrónico, si te parece bien. ¿Qué porcentaje de trabajadores tienen que tener esta formación? Si es por plantilla de 51 personas, deberían tenerla toda la plantilla, debería estar sensibilizada en este tema, ¿de acuerdo? También os digo, y vuelvo a hacer un poco hincapié, están saliendo muchísimas dudas. El tenor literal de la norma es el que os estoy comentando ahora, pero sí que es verdad que si miráis el artículo 15.2 de la Ley 4/2023, ¿vale? Que es la conocida Ley Trans, veréis que también está por crearse el Consejo de Participación de las Personas LGTBI, que en él van a difundir y crear buenas prácticas realizadas por las empresas. Entonces ahí vamos a poder ver un poco más este desarrollo, aterrizar o sea, a la realidad de las empresas, ¿de acuerdo? Y cómo se deberán realizar estas formaciones, quién deberá realizar estas formaciones, ¿vale? Nos van a dar un poco más de pistas sobre este tema. Pero a tenor literal de lo que dice el reglamento, sí que todas las personas de plantilla, cuando tenga la empresa o la organización 51 personas trabajadoras, deberán recibir formación en este aspecto, ¿vale? Supongamos que a 30 del 6 tenemos 51 personas, pero el 31 es solo 10. Decías que la obligación sigue vigente al haberse dado el 30 del 6, ¿no? Exactamente. Estas dos fechas son dos fechas mínimas que establece el reglamento, ¿de acuerdo? Esto pasa exactamente con los planes de igualdad, ¿de acuerdo? Estas son las dos fechas mínimas que establece el reglamento para que las empresas deban y tengan que hacer el cómputo de la plantilla. Si a día 30 del 6, de acuerdo, tenemos 50 personas trabajadoras, ya nos nace la obligación, ¿vale? Aquí es un poco lo que os he dicho antes, que esta obligación decaerá si las partes negociadoras han establecido, por ejemplo, como los planes de igualdad, 4 años de aplicabilidad de estas medidas planificadas, ¿de acuerdo? Si al cabo de los 4 años hacemos el cómputo de la plantilla y en ese momento no tenemos las 51 personas trabajadoras, en ese momento decae la obligación, ¿de acuerdo? Pero no decae en función de si a día 30 del 6 tenemos 51, me decae el día 31 del 12 porque tengo 26, ¿vale? No sé si me he explicado. Vale, perfecto, me podéis llamar todo lo que queráis, aquí estaré. Aplica igual convenio colectivo de acuerdo de empresa para modificación, ¿cierto? Exacto, exacto, exacto. En este caso, quien deberá, sí, hay muchos despachos y oficinas en las islas que no tienen convenio colectivo porque está decaído, pero sí que tienen acuerdos de empresa registrados en el RECON. Pues la comisión negociadora que
valga la redundancia, negoció ese acuerdo de empresa, es quien deberá negociar, ¿de acuerdo?, estas medidas planificadas, ateniendo, ¿de acuerdo?, al contenido mínimo que marca el anexo 1 de este Real Decreto. Si ya tenemos protocolo de acoso implementado en la empresa, ¿lo podemos adaptar para incluir medidas para este colectivo? Sí, ¿de acuerdo? Sí que os recomiendo que si tenéis RLT le comuniquéis esta modificación y le informéis un poco del por qué, pero sí, podéis modificar, ¿de acuerdo? Hay una fecha límite para aplicar el protocolo, dependiendo de cuál sea vuestra obligatoriedad y el convenio de aplicación o no, ¿vale? Que va desde 3 meses a 6 meses. Entonces creo que soy un poco mala con las mates, ¿vale? Pero voy a intentar, creo que es a día 10 del 1 de 2025. Esas empresas que tengan de aplicabilidad los convenios colectivos convenios colectivos, ¿de acuerdo? Y los que no tienen acuerdo o convenio colectivo tienen un margen de 6 meses, ¿de acuerdo? Y en esos casos sería el 10 de abril de 2025, ¿vale? Esto sería la fecha límite que da este reglamento para negociación tanto de las medidas como del protocolo, ¿de acuerdo? Vale, de todas formas, se me antoja difícil encontrar empresas de 51 o más trabajadores cuya actividad no tenga convenio, pero bueno, alguna habrá. Sí, es un escenario poco dado, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay algunas empresas que deberían estar en el convenio colectivo de, como ha salido antes, de oficinas y despachos, que aquí las Islas Baleares, pues está decaído. Entonces, si no tienen acuerdo de empresa, pues se encuentran en el momento de que tienen que negociar estas medidas planificadas y este protocolo, pues o con la RLT o en ausencia de ella con los sindicatos más representativos. ¿Se deberá subir el nuevo plan de igualdad al registro de todas las modificaciones? Cuidado, ¿vale? No estamos hablando de un plan de igualdad, estamos hablando de una cosa diferente, que son medidas planificadas, ¿vale? No os mezcléis. Sí que es verdad que con el protocolo sí que podéis adaptar el de acoso que ya tenéis, pero los de plan de igualdad no. Sí que lo que podéis hacer, ¿de acuerdo? Es que si vosotros estáis en negociaciones de los planes de igualdad, ya podéis incluir en esas negociaciones de los planes de igualdad, en las actuaciones, las medidas que os establece este anexo, ¿de acuerdo? Y así pues ya poder estar implementando lo que os está sugiriendo la norma. Vale. Tatatán. ¿Cómo tiene que proceder una empresa que tiene convenio propio y también convenios sectoriales? A cada centro le aplican medidas y protocolos diferentes según lo que se negocie. Isabel Juárez, también te voy a contestar por privado, ¿de acuerdo? Porque necesitaría saber un poco más sobre la categoría de los convenios para poderte contestar a esta pregunta, ¿de acuerdo? Pero te contesto por privado. Vale. Para empresas de menos de 50 trabajadores con protocolo de prevención acoso sexual y por razón de sexo, hay que adaptarlo. No, no hace falta. Sería lo idóneo, ¿vale? Pero no, normativamente no tenéis la obligación. Sino es que si tenéis 50 personas trabajadoras, recordad que ya tenéis que, al faltar una, es muy fácil llegar a este cómputo de plantilla, entonces sí que os animaría a que ya establecierais medidas como las que os ponen en el anexo 2. Exacto, si el convenio no se ha regulado en 6 meses, aplicamos anexo 1, pero no habría que negociar, no, porque quien tiene la legitimación de negociar es la comisión negociadora de los convenios de aplicación, ¿de acuerdo? Vosotros lo que tenéis que hacer es poner a vuestras políticas internas el anexo 1 como mínimo, ¿vale? Luego, una vez que se haya negociado, obviamente tendréis que estar dispuesto que os pongan en el convenio colectivo. Je- es- Generalmente la parte social no quiere mezclar plan de igualdad entre mujeres y hombres y LGTBI.
Exacto, porque faltaba el reglamento, ¿vale? Pensar que esto se ha estipulado el 10 de octubre, bueno, se publicó el 8 de octubre y entró en vigor el 10 de octubre. Entonces, era una cuestión que estábamos un poco a expensas de cómo se iba a reglamentar, qué iban a entrar como medidas mínimas, ¿de acuerdo? Entonces, estábamos ahí un poco a las expensas de cómo lo podíamos interponer en el plan de igualdad. Ahora sí que, ya que ha salido el reglamento, estamos un poco a expensas de ver cómo se gestiona por parte de las comisiones negociadores de los convenios colectivos, disculpad. Los planes de igualdad es un poco dependiendo de las partes, ¿de acuerdo? Y un poco también de la funcionalidad de la empresa. Entonces, se debería estar un poco a cada caso concreto a ver si concurre o no esta posibilidad de incluirlo también en el mismo plan de igualdad. Pero claro, pensad una cosa, el plan de igualdad sí que tiene una duración determinada por norma, que es como máximo de 4 años, y estas medidas planificadas no tienen esa obligatoriedad o ese máximo de duración, ¿de acuerdo? Es lo que convenga a las partes. Entonces ahí ya habría un poquito de estrategia empresarial, ¿vale? De tenerlo en cuenta. Bueno, como os he dicho anteriormente, cualquier duda que os salga respecto a tanto a este reglamento como a cualquier duda respecto a los planes de igualdad, a los protocolos, todo lo que tenga en función de la igualdad de trato y la no discriminación en la empresa, ¿de acuerdo? Podéis contactar conmigo. Os he dejado aquí mi contacto. Os voy a pasar a todas las participantes y los participantes esta presentación, así también ya tendréis mi contacto más ágilmente, ¿vale? Y muchísimas gracias por haber acudido a esta webinar, aunque sea de forma virtual. Y cualquier cosa, pues me contactáis, ¿de acuerdo? Sí que os voy a hacer una pequeña puntualización, que es que en la página web de CAEP, ¿vale? Está la parte de igualdad. Y allí tenemos un fondo documental donde voy publicando todas las cuestiones que me parecen muy importantes para el tema de igualdad de trato y no discriminación en las empresas, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda, también podéis acudir allí, que están todos los modelos de protocolos, toda la normativa aplicable, todo el compliance en materia de igualdad y no discriminación. eh, Temas varios como el uso del lenguaje no sexista, ¿vale? Cualquier cosa, pues podéis también identificarlo en esa página web, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias a todas y a todos y espero que os haya ido y os haya ido muy bien esta presentación, ¿vale? Sí, sí, os enviaré la presentación, no os preocupéis, ¿vale? Muchísimas gracias.